Hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Ahora vamos a hablar qué es lo que ocurre con la célula si no se adaptó y ya llegó a una lesión y consecuentemente muerte celular. La primera parte de la clase van a ver que es un repaso de bioquímica, biología, ¿verdad? Todavía no entramos así mucho en el mundo de anatomía patológica. Y después, la segunda parte de la clase donde yo les voy a decir, a partir de aquí sí es la verdadera anatomía patológica. Ahí vamos a ir puntuando los temas más específicos que deben de manejar. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito de lesión y muerte celular. Cuando hablamos de lesión, hablamos del resultado de un estrés celular tan intenso donde la célula no pudo adaptarse. Es decir, no pudo pasar por esos mecanismos de adaptación que habíamos dado la semana pasada. Entonces ya no son capaces de adaptarse y llega a lo que es la muerte de la célula. En principio se tiene una lesión. Esta lesión puede ser algo, digamos, tan visible ante nuestros ojos como por ejemplo un accidente de tránsito. Uno ve un accidente, ve que hay una lesión, algo visible. Como también puede ser algo tan interno como una mutación genética, una mutación génica que no es visible, que no vemos, pero que causa lesión en la célula. Ahora les pregunto, ¿qué significa hipoxia y qué significa isquemia y cuál es más grave? Esto es más o menos un repaso de fisiología, ¿verdad? Hipoxia, ¿qué era? Es la privación de oxígeno, ¿verdad? Que va a llevar a una lesión en principio y luego a la muerte de la célula. Ahora, es importante distinguirlo de la isquemia. La isquemia se caracteriza por pérdida de riego sanguíneo, ya sea porque hay algo, un obstáculo, en este caso nos muestra como ejemplo una placa de ateroma que está representado por un émbolo graso, ¿verdad? Entonces, esto es más grave que la isquemia, ya que la isquemia es privación de oxígeno y de la hipoxia, perdón, porque la hipoxia es privación de oxígeno y aquí compromete no solo el oxígeno, sino sustratos metabólicos como la glucosa. Entonces, ¿cuál es más grave? Es la isquemia. Hipoxia, privación de oxígeno. Isquemia no es solo oxígeno, sino más otros sustratos metabólicos como la glucosa. Y por lo tanto también va a comprometer lo que es el ATP. Ahora, agentes físicos. Aquí tenemos bastante y para explayarnos, ¿verdad? Desde, por ejemplo, una quemadura por frío y por calor, ¿verdad? En este caso, esto es lo más frecuente, ¿verdad? Quemadura por calor. Nos quemamos con algo. ¿Quién alguna vez ya no se quemó con algo, ¿verdad? Con algo caliente, ¿verdad? Hasta quemadura por congelación por frío. Ahora, también nos habla de cambios súbitos de presión atmosférica. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los futbolistas cuando van a jugar, por ejemplo, en un lugar alto, como en Bolivia? Van y hacen una adaptación antes, ¿verdad? Porque si ellos llegan y no se adaptan, justamente lo que va a producir es un daño, ¿verdad? A eso se refiere. Lo mismo también descargas eléctricas. No es tan frecuente, pero alguna vez van a recibir en sus guardias algún paciente que normalmente recibió una descarga eléctrica y normalmente la gran mayoría fallece cuando es una descarga eléctrica. Agentes químicos y fármacos. Aquí tenemos desde productos simples como la glucosa, ¿verdad? O sal, si hay en elevadas concentraciones, esto puede dañar directamente a la célula.
Oxígeno en altas concentraciones. Por ejemplo, si el médico prescribe oxígeno a 8 y se le coloca a 10, a 12, por supuesto que eso va a dar una lesión y puede ir a una muerte también de esa célula, ¿verdad? Venenos, todo tipo de venenos, sabemos que estos son accidentes comunes en la casa, sobre todo con los niños, ¿verdad? Desde arsénico, cianuro, sales de mercurio, que es muy común tener en casa, que a veces los niños ingieren y llegan a la guardia. Desde, por ejemplo, venenos para matar hormigas, inclusive no precisamente veneno, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los detergentes, ¿verdad? Productos de limpieza que ellos no saben y meten todo lo que hay en la boca, ¿verdad? Contaminantes ambientales y aéreos, drogas terapéuticas, si son en elevadas concentraciones, también pueden causar daño y muerte. Y agentes infecciosos que ustedes estudiaron bastante el año pasado en microbiología, ¿verdad? Desde virus, bacterias, hongos, parásitos. Reacciones inmunológicas, como ustedes habrán estudiado inclusive desde histología, ¿verdad? En el sistema inmune, sabemos que el sistema inmune cumple un papel de protección en nuestro organismo, pero también si esto ocurre de una forma exagerada, puede llevar a una lesión, inclusive a la muerte. Y aquí nos muestra como ejemplo una representación esquemática de un niño que estaba comiendo aquí una fruta, puede ser mora, ¿verdad? Arándanos. ¿Y qué le pasó, les parece? Empieza a tener cambios en la piel, ¿verdad? Eso es lo que nos dice rubor, desde prurito, picazón, urticaria, que puede ir a angioedema, algo mucho más grave. Cambios respiratorios como difonía, tos, estridor, sibilancia, asfixia, puede ir a la muerte también. Gastrointestinales, desde náuseas, vómitos, diarrea. Y también cardiovasculares, desde taquicardia, hipotensión y muerte, ¿verdad? O sea, esto puede ser muy grave y esto vamos a tocar en el capítulo de shock anafiláctico, sobre todo puede ir a un shock, ¿verdad? Trastornos genéticos, aquí menciona el libro, malformaciones como el síndrome de Down. Sabemos que los pacientes con Down de por sí tienen una sobrevida más corta, lastimosamente, ¿verdad? Porque ellos ya traen consigo ciertos tipos de malformaciones cardíacas y esto es considerado como un tipo de daño también y por eso lo menciona en el libro. Desequilibrios nutricionales como la deficiencia proteocalórica. Habíamos hablado la clase pasada del clásico paciente marasmático, donde una vez que utilizó el tejido adiposo como fuente de energía, empieza a utilizar el músculo esquelético y esto se va atrofiando. Ahora les pregunto, y creo que les pregunté la clase pasada, ¿la atrofia es reversible o no? Es reversible. Va a necesitar un tratamiento largo, prolongado para recuperarse, ¿verdad? Pero se puede recuperar. Pero ¿qué pasa si el niño continúa con este nivel de desnutrición y empeorando? Va a llevar a la muerte también, ¿verdad? Por eso es que aquí menciona como mecanismos de lesión. Aterosclerosis y obesidad, aquí vemos un vaso sanguíneo normal con un flujo normal. Sin embargo, si hay una placa de ateroma que está obstaculizando, esto puede llevar a una isquemia y luego cuando se ocluye por completo ya puede ir a un infarto y justamente eso vamos a tocar hoy, los diferentes tipos de infartos. Y aquí esta paciente, ¿qué les parece que le pasa a esta paciente? Anorexia, ¿verdad? Trastornos como la anorexia, la bulimia, que hoy día están catalogados como patologías psiquiátricas que aparte necesitan un acompañamiento psicológico, también son causas de lesión y daño de la célula. Ahora, los mecanismos bioquímicos, ahí entramos un poco en la parte molecular, en la parte bioquímica que seguramente el año pasado habrán desarrollado, ¿verdad? Nos dice que la respuesta a los estímulos depende del tipo de lesión, de la duración y de la intensidad. Ejemplo, dice, pequeñas dosis de una toxina en breves periodos de tiempo pueden dar lugar a lesión celular reversible, mientras que dosis grandes de la misma toxina pueden causar la muerte.
Por ejemplo, el clonazepam. El clonazepam es un ansiolítico, ¿verdad? Que muchas veces muchas personas consumen. Ahora, si el médico prescribe uno solo a la noche, o uno solo en el día, o dos, uno día o uno noche, y la persona consume la caja completa. Entonces, eso es causa que puede ir a la muerte inclusive, ¿verdad? Y eso es por darles un ejemplo nada más, ¿verdad? También depende del tipo, del estado y de la adaptabilidad de la célula lesionada. Y aquí es donde entramos y tocamos un poco de lo que es bioquímica y un poco de lo que era fisiología, ¿verdad? Y nos muestra como ejemplo un vaso sanguíneo que tiene una isquemia. Isquemia, dijimos que falta oxígeno, falta sustratos metabólicos. Lo primero que empieza a alterarse es la mitocondria. Y fíjense en esta palabra, alteración, todavía no es daño. Yo voy a ir anotando, después voy a hacer el esquema como la clase pasada, ¿verdad? Aquí, cuando hay una alteración, disminuye la fosforilación oxidativa y por lo tanto la producción del ATP. Esto parece así poco importante, disminuye ATP. Sin embargo, esto desencadena una serie de cascadas. Por un lado, lo que ustedes estudiaban bastante en fisiología, ¿verdad? La famosa membrana o la bomba de sodio que empieza a alterarse. Por falla de esto, aumenta la entrada de calcio, sodio. ¿Quién le seguía siempre al sodio? El agua. Esto consecuentemente hace que aumente la salida de potasio y empiece a ocurrir alteraciones como hinchazón del retículo endoplásmico, pérdida de microvellosidades y formación de vesículas. Ahora, al mismo tiempo, al reducirse el ATP, aumenta la glucólisis anaeróbica, se utilizan todas las reservas hasta que se agote el glucógeno. Esto hace que haya una acidosis, aumente el ácido láctico, disminuya el pH y esto actúa sobre el núcleo de la célula y empieza a haber pequeños grumos nucleares. Al mismo tiempo, los ribosomas, para intentar mantener la energía, se activan lo que son las proteínas, pero se pliegan mal, no lo hacen de manera correcta y disminuye la síntesis proteica también. O sea, eso es lo que ocurre a nivel molecular, eso nosotros no vemos, ¿verdad? Es algo molecular. Después vamos a ver cómo eso se ve en una pieza quirúrgica, macroscópicamente, y cómo vamos a ver en el microscopio también, ¿verdad? Esto es la parte molecular. Ahora, nos dice también que ante la falta de riego sanguíneo, cuán vulnerable es el organismo, ¿verdad? A una hipoxia. Si comparamos la célula muscular de la pierna en reposo, si se priva de riego sanguíneo por 5 minutos, ¿esto puede morir o no? Por 5 minutos. No, en realidad se va a adaptar. Por eso decía, depende del tipo de célula y de la adaptabilidad que tiene. Ahora, si privamos por 5 minutos al corazón de riego sanguíneo, va a llevar a la muerte. Entonces, por eso es lo que nos dice, que depende del tipo de célula, de la capacidad de adaptarse. Y también no es lo mismo dos personas diferentes que vamos a ver en un ratito. Supongamos si yo consumo un fármaco, digamos, una tableta entera, y Thaisa también consume una tableta entera, puede que yo muera y ella no, porque también depende mucho de la genética. Y ahí vamos a tocar un tema que seguramente ustedes alguna vez ya escucharon hablar. Fumó toda su vida esa paciente y no tiene cáncer de pulmón. Y hay gente que nunca fumó en su vida y tiene cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces depende mucho de la genética, de la predisposición genética también, ¿verdad?
Por eso no podemos decir en medicina 1 más 1 es 2, porque no existe siempre ni nunca, ¿verdad? Ahora, volviendo al daño de la isquemia, dijimos que lo primero que empieza a alterarse es la mitocondria. El calcio está dentro de la mitocondria secuestrado y cuando hay un daño empiezan a salir este calcio. Y este calcio que estaba extracelularmente también ingresa en el citosol, el calcio de la mitocondria también, y también el calcio que está en el retículo endoplásmico, y eso hace que aumente el calcio en el citosol. Ese aumento de calcio en el citosol lo que va a hacer es activar una cascada de enzimas que también habrán estudiado el año pasado. Y estas enzimas lo que van a hacer es destruir aún más a la célula. Por ejemplo, la ATPasa, dijimos hace rato que el ATP ya estaba disminuido, ¿verdad? Había un daño y ya estaba disminuido. Esta ATPasa va a disminuir aún más el ATP. O sea, va a ir y va a degradar más el ATP. La fosfolipasa va a actuar sobre la membrana. Va a empezar a, agotar la reserva de fosfolípidos. La proteasa va a empezar a romper lo que es la membrana y las proteínas del citoesqueleto. Y esto va a hacer que ya no sea simplemente una alteración en la membrana, sino que va a dañar realmente la membrana. La endonucleasa va a ir y va a actuar directamente sobre la cromatina nuclear hasta que el núcleo se fragmente. Entonces, no es solamente un aumento de calcio en el citosol. Esto va a activar a todas estas enzimas que van a destruir y licuar a esa célula hasta que se muera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos básicamente dos tipos de lesión. La lesión celular reversible y la lesión celular irreversible. Ahora, si hablamos de lesión reversible, son cambios morfológicos y funcionales que si se elimina el estímulo, esa célula puede recuperarse. Y aquí tenemos como ejemplos, si solamente se reduce la fosforilación oxidativa, si empieza a disminuir el ATP, eso se puede todavía recuperar. Si hay un edema, una hinchazón, ¿verdad? Por cambios de concentraciones iónicas y a flujo de agua. Y aquí nos muestra básicamente, y voy a ir anotando esto en mi esquema, los mecanismos de lesión celular reversible, la morfología y cómo nosotros vamos a ver estos cambios. En la primera imagen, si ustedes miran, lo que trata de explicarnos el Robbins es una célula con su mitocondria, con el núcleo, el retículo endoplásmico y la membrana, que en este caso es una célula cúbica, ¿verdad? Ahora, cuando es la lesión reversible, miren aquí, ¿qué ocurrió aquí? ¿Les parece que sigue siendo cúbica esta célula? No, ¿verdad? Tiene como unas protrusiones. O sea, nos quiere demostrar que hay una alteración en la membrana. Entonces, lesión reversible. Entonces, hay una alteración, todavía no es daño. Alteración en la membrana. Después nos dice alteración en el núcleo y trata de representar aquí un núcleo bien redondo y aquí un núcleo que tiene unas estructuras por dentro, o sea, tiene un cambio morfológico. Entonces también tiene alteraciones en el núcleo. Nos dice que hay cambios estructurales en la mitocondria, ¿verdad? La mitocondria tiene ciertos cambios de cómo era inicialmente. Y también nos dice que el retículo endoplásmico, que aquí vemos más fino, aquí el retículo endoplásmico está como hinchado, ¿verdad? Tiene una dilatación del retículo endoplásmico. Y ahí nos dice que hay
dos patrones. Y estos patrones son la tumefacción celular, que significa edema. Tumefacción es lo mismo que hinchazón o edema. Y el cambio graso. Y vamos a aplicar estos dos términos a lo que ocurre realmente. Más abajo ya nos muestra un mecanismo de lesión celular irreversible, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Entonces, tumefacción celular ocurre cuando la célula no es capaz de mantener la homeostasis. Ustedes tocaron bastante este término, ¿verdad? Homeostasis, homeostasia, que era equilibrio, ¿verdad? Y esto se debe a un desequilibrio iónico, ¿verdad? O sea, hay una pérdida de función de las bombas iónicas de la membrana plasmática dependientes de energía. Y aquí nos muestra un tejido que todavía no hace falta que ustedes sepan qué tejido es, ¿verdad? Simplemente es un ejemplo donde, ¿qué les parece que hay dentro de este tejido? Agua, parece un líquido, ¿verdad? Recuerden que hay un desequilibrio iónico que hace que se acumule ese líquido. Parece un montón de globitos, ¿verdad? Un montón de globitos que nos dice que hay edema. Ese es uno de los patrones. La tumefacción celular o edema. Esto sería una imagen macroscópica. ¿Cómo esto vamos a ver a la microscopía? De esta manera. En realidad estos se llaman vellosidades y su tamaño normal es este que estamos viendo aquí. Sin embargo, aquí como vemos, muy grande, ¿verdad? Está muy grande y tiene un líquido por dentro. No sé si da para ver que aquí hay como una cisterna, como una cavidad dentro de la vellosidad. A eso se refiere el patrón denominado tumefacción celular. Cambio graso ocurre si hay una lesión hipóxica, tóxica o metabólica y se manifiesta por aparición de vacuolas lipídicas. Se observa principalmente en hepatocitos y células miocárdicas. Si nosotros miramos esta imagen y yo les digo, esto es hígado, estos son hepatocitos, estas células, pero ¿qué llama la atención aquí? ¿Qué se ven? Células adiposas, vemos adipocitos. Y a esto es que se le llama cambio graso. El nombre del diagnóstico de esto sería esteatosis hepática, ¿verdad? Que también vamos a ir estudiando, ¿verdad? Cuando corresponda. Ahora tenemos que manejar que la esteatosis hepática es un cambio que es reversible. Esto, ustedes nunca escucharon, en mi ecografía me salió que tengo hígado graso. Tengo hígado graso. ¿Será que me voy a curar, verdad? Y la respuesta es sí, esto es reversible, ¿verdad? Estamos hablando de mecanismos de lesión reversible. ¿Cuál es la principal causa de esteatosis hepática? El alcohol, pacientes obesos, ¿verdad? Pacientes que tienen altos niveles de lípidos, ¿verdad? Un perfil lipídico alterado, ¿verdad? También en pacientes diabéticos. Ahora, si el daño es continuo, esa lesión que en principio era reversible se va a volver irreversible. Es decir, existe un punto que se le llama umbral. Cuando se traspasa ese umbral, vamos a tener una lesión celular irreversible. Y a eso se le llama punto de no retorno. Es decir, la célula va a morir. Y ahí tenemos dos tipos de muerte celular, ¿verdad? Que uno de ellos ustedes habrán tocado bastante en biología cuando estaban en el curso de nivelación, que era la apoptosis.
¿Se acuerdan de la apoptosis, verdad? Que era la muerte celular programada. Y la necrosis tal vez tocaron, pero la necrosis ya es más del mundo de anatomía patológica, por eso quizás no desarrollaron así bien, digamos, reiteradamente, ¿verdad? Ahora, este dibujo también está en el Robbins y nos muestra una célula cilíndrica como ejemplo con sus componentes núcleo, citoplasma, mitocondria, retículo endoplásmico. Y nos muestra que si la lesión es reversible, vamos a tener una tumefacción, ¿verdad?, del retículo, vamos a tener alteraciones en la membrana, por eso la membrana aparece así con protrusiones. El núcleo también va a estar alterado, el retículo endoplásmico que aquí se ve más, perdón, la mitocondria que aquí se ve más fina, aquí está dilatada, hay un agrandamiento de esa mitocondria, pero si se retira el estímulo que está dañando, esa célula se va a recuperar y va a volver a ser una célula normal. Ahora, si el estímulo se repite, esa célula va a morir, como les dije, se entra en un punto donde se traspasa el umbral y se le llama punto de no retorno. Ya no hay caso, va a morir esa célula y ahí es donde tenemos los mecanismos de lesión celular irreversible. Y aquí vamos a anotar. Lo que en principio decíamos, alteración en la membrana, ya va a ser un daño en la membrana. La membrana se va a dañar, ya no va a ser simplemente una alteración. Aquí nos muestra la necrosis, ¿verdad? Nos dice que el retículo endoplásmico sigue tumefacto y hay pérdida de ribosomas, hay rotura de lisosomas. Los lisosomas empiezan a digerir a la célula y aquí nos muestra un ejemplo que es la necrosis. Ahora, ¿por qué les parece que hay figuras de mielina que empiezan a aparecer también? Las figuras de mielina solamente se pueden ver con microscopio electrónico y en realidad es porque son componentes de la membrana celular. Y como hay un daño, por eso se ve la mielina. Entonces, como dice aquí, la lesión persistente o excesiva hace que se traspase ese umbral y tengamos una lesión irreversible. Entonces, aquí va a haber daño en la membrana, hinchazón en los lisosomas. Aparte, en un principio es hinchazón, después ya es rotura. Entonces, hinchazón y rotura de lisosomas, daño en las membranas y daño en la mitocondria también. Y ahí es donde decimos esa célula va a morir, ¿verdad? También las mitocondrias en un principio se vacuolizan y luego se dañan, ¿verdad? Vacuolización y daño en la mitocondria. Ahora, hasta ahí es, digamos, un repaso de fisiología, bioquímica, biología, ¿verdad? Ahora sí entramos en anatomía patológica, así como les dije. Ahora, este sí ya es campo de anatomía patológica. Nunca habrán visto, nunca habrán escuchado estos términos, cariólisis, pignosis y cariorrexis, porque es propio de la materia y primera vez van a escuchar, ¿verdad? Son términos nuevos, ¿verdad? Entonces, nos habla de la necrosis específicamente y nos dice cuáles son los cambios morfológicos que se ven en una necrosis. Nos habla de eosinofilia aumentada. ¿Recuerdan ustedes en su primera práctica de histología de coloraciones, donde se hablaba de eosinófilo, basófilo, cromófobo? Eosinófilo significaba de color rosa, ¿verdad? Rosado. Entonces, la eosinofilia aumenta significa
vamos a ver de color rosa el tejido. Se ve de un color rosa. Figuras de mielina, como les dije, no vamos a poder ver en el microscopio óptico. Eso es solamente en el microscopio electrónico, pero también debemos de manejar que eso se puede ver en una necrosis. Y cambios en el núcleo. La necrosis tiene lo que es cariólisis. La cariólisis significa la basofilia de la cromatina se desvanece. Es decir, vamos a ver de un color más rosa. La eosinofilia aumenta y la basofilia disminuye, se desvanece. Pignosis, que es el encogimiento nuclear. El núcleo se queda más pequeño y cariorrexis, los núcleos pignóticos se fragmentan. Con el paso del tiempo, la célula desaparece. Es decir, esa célula que ustedes veían como cúbica, como cilíndrica, y se veía bien el núcleo, el citoplasma, eso empieza a verse borroso, como una célula fantasma, porque va a morir, sí. Cariólisis, la basofilia se desvanece, dice. La basofilia es de un color joyo, sería, ¿verdad? Y se desvanece, se queda más rosa. ¿Entendés? La eosinofilia aumenta, la basofilia se desvanece. Enseguida vamos a poder aprender mejor, porque así parece un poco abstracto, ¿verdad? Cariólisis, pignosis, cariorrexis. Pero ¿de qué se trata? En la imagen de arriba, ustedes ven 3 células que están sufriendo estos términos que mencionamos. Cariólisis, esto que normalmente tenía que ser un color bien oscuro, empieza a desvanecerse. ¿Ven aquí? Esta misma célula está representada. ¿Cómo se ve el núcleo? Parece borroso. ¿Por qué? Porque está muerto. Es una célula que está muriendo. Pignosis, el núcleo que teníamos que ver, por ejemplo, bien redondito, empieza a encogerse, parece un núcleo en uva pasa. ¿Conocen la uva pasa, verdad? Del pan de Navidad. El núcleo se encoge. Pignosis, núcleo, se encoge como uva pasa. Y cariorrexis, ese núcleo empieza a fragmentarse, se divide. Y esto con el paso del tiempo, la célula ya va a ser borrosa, fantasma. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, existen 2 tipos de muerte celular. Aquí ya entramos en lo que es muerte celular. Por un lado, la necrosis y por otro lado, la apoptosis. Voy a hacer necrosis con rosa mismo para que se les quede grabado, porque necrosis siempre se ve de color rosa. Bueno, ellos son diferentes, tanto la necrosis como la apoptosis difieren en la morfología, en los papeles que cumplen en nuestro organismo, tanto en lo fisiológico como en lo patológico. Por eso dice, tanto en la enfermedad como en la fisiología. Entonces, cuando el daño es tan intenso, las enzimas penetran en el citoplasma y digieren a la célula, y esto da lugar a la necrosis. Sin embargo, los estímulos que dañan el DNA directamente inducen a otro tipo de muerte que es la apoptosis. Y esto hace que la célula vaya desapareciendo por completo. Mientras que la necrosis es un proceso patológico, la apoptosis puede ocurrir en funciones normales, pero también en funciones patológicas, y no se asocia necesariamente a una lesión celular. Ahora, como hace rato dijimos, ¿cuándo realmente la célula va a morir? Cuando hay incapacidad de revertir la disfunción mitocondrial, es decir, cuando hay daño en la mitocondria y cuando hay daño en la membrana, esto va a desencadenar la muerte celular. Entonces, ¿cuándo realmente la célula muere?
si hay daño en la membrana y daño en la mitocondria. Ahora, dijimos que también los lisosomas empiezan en un principio a hincharse, edematizarse, luego empiezan a romperse esos lisosomas y empiezan a digerir a la célula. Si los lisosomas son de la misma célula, por ejemplo una célula gástrica, se llama lisosomas propios que digieren por autólisis. Ahora, cuando hay una necrosis, esto se acompaña de inflamación. Entonces, si son lisosomas de leucocitos inmigrantes, de leucocitos que llegaron a esa inflamación, a eso se le llama heterólisis. Son dos términos distintos. Autólisis, lisosomas propios de esa célula. Heterólisis, lisosomas de células inflamatorias que llegan a ese sitio de daño o de lesión. Y el mecanismo por el que realizan se llama coagulación, que significa desnaturalización de proteínas celulares. Y aquí tenemos ya los términos propios de anatomía patológica, que son los tipos de necrosis. Muchas veces cuando decimos infarto, siempre asociamos directamente con el corazón, ¿verdad? Infarto agudo de miocardio. Sin embargo, existen otros tipos de infarto y otros tipos de necrosis. Y esto es lo que vamos a hablar aquí, vamos a tocar. Primeramente menciona necrosis coagulativa hemorrágica. La necrosis coagulativa hemorrágica se llama también infarto rojo. Necrosis coagulativa isquémica se llama también infarto blanco. Después menciona el libro la necrosis colicoactiva o licuefactiva, es lo mismo, son sinónimos. También la necrosis caseosa, no es gaseosa, es caseosa, con C, caseosa. La necrosis grasa, que puede ser enzimática y traumática. Y también la necrosis gangrenosa, que puede ser gangrena seca o gangrena húmeda. Entonces, necrosis por coagulación implica contorno de la célula coagulada que se mantiene por periodos de tiempo, por algunos días. Es decir, se desnaturalizan no solamente las proteínas, sino también la enzima, y esto hace que se bloquee la proteólisis de la célula. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a ver un tejido y sigue pareciendo el órgano de origen, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense aquí, ¿cuál les parece que es el tejido infartado? ¿La flecha amarilla o la flecha verde? Es la flecha amarilla, ¿verdad? Infarto rojo o hemorrágico. Recuerden que se ve rojo, se ve sangre. Ahora, ¿qué tejido es ese que estamos viendo? Es intestino, ¿verdad? O sea, nosotros miramos y sigue pareciendo intestino, ¿verdad? No perdió la arquitectura, ¿verdad? No es que es irreconocible, podemos reconocer macroscópicamente que es un intestino. Microscópicamente también
dice, conserva la arquitectura del tejido por lo menos por algunos días, ¿verdad? Yo una vez recibí un intestino que no colocaron en formol, ¿verdad? Estaba agusanado prácticamente, ¿verdad? Porque fue una cirugía de un fin de semana. Y ahí ya ni parecía intestino realmente. Este sí parece todavía intestino, ¿verdad? Ahora, el infarto rojo, así como dijimos, se ve rojo, se ve hemorrágico. ¿Qué es lo que más se identifica en esta lámina? Esto es histológica, ¿no? Lámina histológica. Vemos sangre, ¿verdad? Eritrocitos. Si ustedes recuerdan, el intestino tenía vellosidades que parecían como unos deditos. Se sigue viendo esas vellosidades, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde están las células? Están todas desprendidas, flotando, ¿verdad? Porque este tejido está muerto. Ahora, otro punto. Dijimos que, ¿qué color se veía la necrosis? Rosa, ¿verdad? La eosinofilia aumenta. En cambio, la basofilia se desvanece hasta que la célula se borre por completo y desaparezca. El infarto rojo ocurre en órganos que tienen doble circulación. Entonces voy a anotar aquí, órganos con doble circulación. Aquello que ustedes estudiaban en anatomía y que tenía doble circulación. Uno de ellos acabamos de ver que es el intestino. ¿Cuál es otro órgano? 5 órganos son donde ocurre infarto rojo. ¿Cuáles eran otros órganos donde ustedes estudiaban que tenían muchos vasos, que era muy vascularizado? Pulmón, sí. Pulmón es otro órgano donde puede ocurrir infarto rojo. Otro órgano. Hígado, sí. Hígado también. Corazón justamente ocurre infarto blanco, que en un ratito les voy a mostrar porque es circulación terminal o en punta le llaman. Entonces, otro es ovario. ¿Y cuál es la contraparte de ovario? Testículo. Entonces, en estos órganos ocurre infarto rojo o infarto hemorrágico. Vemos rojo, entonces se ve mucha extravasación de eritrocitos, hematíes, dentro de lo que era una vellosidad, ¿verdad? Aquí justamente vemos, esto es testículo, ¿verdad? Torsión testicular que llevó a un infarto rojo. Por más de que se vea azul, infarto azul no existe, ¿verdad? Ahora, si esto es el testículo, o sea, miramos una lámina histológica, aquí se ve un poquito de vasos que están llenos de sangre y por debajo, todo esto que vamos viendo son los túbulos seminíferos. ¿Qué nosotros teníamos que ver dentro de estos túbulos seminíferos? La espermatogénesis, ¿verdad? Teníamos que ver espermatogonia, espermatocito, espermátide, espermatozoide. Sin embargo, como vamos viendo aquí, las células están todas desprendidas y si miramos con un objetivo de 4, ¿qué es lo que se ve? Se ve como fantasma, ¿verdad? Parecen túbulos seminíferos fantasmas, se ve borroso. Si ustedes agarran y comparan con un atlas de histología cómo se veían los túbulos seminíferos, van a ver que se cumple lo que dice la literatura. La eosinofilia aumenta, la basofilia se desvanece y por lo tanto en términos comunes vamos a ver de un color rosa pálido el tejido y el tejido infartado y se va a ver también áreas de hemorragia. Ahora, la necrosis coagulativa isquémica o infarto blanco, esto ocurre en órganos con circulación terminal o en punta, que termina en punta. Y justamente aquí vemos un órgano, que ¿qué órgano les parece que es ese? Es un riñón.
El riñón tiene una circulación terminal y es uno de los órganos que ocurre infarto blanco. El otro es el corazón y el otro es el vaso. Entonces, si ustedes miran aquí el tejido, da para ver el área infartada que se ve de color blanco, ¿verdad? O infarto anémico también le llaman algunos libros. Ahora, si nosotros observamos este riñón y les voy a colocar 3 flechas. La flecha verde sería más o menos como tendríamos que ver los túbulos colectores renales, ¿verdad? Sin embargo, en las flechas amarillas, voy a alejar otra vez, se ve como fantasma, ¿verdad? Como borroso. Si nosotros comparamos este y esta imagen, fíjense que aquí vamos viendo que tiene aún ese color basófilo eosinófilo, ¿verdad? Sin embargo, la parte infartada se ve como túbulos fantasmas y se ve de ese color rosa pálido, es decir, la eosinofilia aumenta. Ahora, si nosotros colocamos en esta imagen flecha verde, flecha amarilla, ¿cuál es la zona infartada? Es la zona amarilla, ¿verdad? Recuerden, la basofilia se va desvaneciendo, se vuelve eosinófilo, la eosinofilia aumenta, por lo tanto vemos de un color rosa pálido la zona infartada. Y también se le llama infarto triangular o en cuña, parece como un triángulo. Lo mismo incluso en la macroscopía allá arriba se ve como una forma en cuña o triangular, ¿verdad? El corazón también está en ese ejemplo de infarto blanco, ¿verdad? Normalmente en el corazón no es tan evidente ese cambio, ¿verdad? Como vimos en el vaso y como vimos en el riñón. En el corazón ocurren ciertos cambios donde también la célula, cuyo núcleo está en el centro y se va, digamos, hace esa bifurcación en pantalón, las células se van fusionando y llegan un montón de células inflamatorias hasta la zona del infarto. Ahora, el proceso de necrosis con conservación de la arquitectura, como vimos, ocurre cuando hay una hipoxia en varios tejidos, excepto en el cerebro. El cerebro también es un órgano que ustedes estudiaron y seguro veían que tenían un montón de vascularización, ¿verdad? Pero en el cerebro no ocurre ni infarto rojo ni infarto blanco, sino que ocurre un tipo de necrosis que se llama licuefactiva o colicuativa. Por ejemplo, este paciente tuvo una ACV, pero no es ni infarto blanco ni infarto rojo. Se llama necrosis licuefactiva y la hipótesis aceptada es que el cerebro tiene tantas figuras de mielina que hace que el tejido se licue rápidamente y desaparezca. Por eso en una autopsia el primer órgano a ser evaluado es el cerebro, porque esto rápidamente va a desaparecer, se licua, hace una necrosis licuefactiva. Entonces, la necrosis licuefactiva o colicuativa es característica de infecciones fúngicas, infecciones bacterianas que pueden ocurrir en cualquier órgano, que no, digamos, no se recupera. Por razones no bien entendidas, la hipoxia en el sistema nervioso central evoca a necrosis licuefactiva. O sea, la hipótesis aceptada es porque tiene muchas figuras de mielina,
que por ese motivo esto va a una necrosis licuefactiva. Entonces, ejemplos de necrosis licuefactiva del sistema nervioso central y procesos inflamatorios como abscesos, cualquier tipo de absceso, la apendicitis aguda misma que pasa por todas las fases y llega a ser transmural, abarcar todas las capas, lleva a un tipo de necrosis licuefactiva. Por eso dice, cualquiera que sea la patogénesis, se digiere por completo las células muertas, se transforma en una masa líquida, una masa viscosa, gelatinosa, ¿verdad? Y si el proceso se inició en una inflamación aguda, por ejemplo, una apendicitis aguda, el líquido es amarillo por la presencia de pus, que son los leucocitos muertos, ¿verdad? Entonces, aquí nos da un ejemplo de un absceso pulmonar. ¿Qué es el absceso? Es una colección de pus, de material purulento. Entonces, si este absceso, digamos, llega a necrosar o simplemente la neumonía que es una patología que vamos a dar en respiratorio, normalmente se tiene que recuperar el paciente, ¿verdad? Pero muchos de los pacientes llegan a hacer necrosis en esa neumonía, inclusive llegan a fallecer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos? Absceso es una colección de pus. Esto que vemos aquí de color rosa, ¿consiguen ver este círculo rosa? Es el absceso en el pulmón y va destruyendo el tejido. Si yo les pregunto, ¿esto parece pulmón? Me van a decir, no, yo no veo alvéolos, sino que veo un tejido de color rosa, circunscripto, bien delimitado y que tiene un montón de células inflamatorias por dentro, ¿verdad? Justamente eso es la diferencia de la necrosis coagulativa, que dijimos que conserva la arquitectura. Nosotros miramos, sigue apareciendo testículo, miramos, sigue apareciendo vellosidades, por más de que las células están desprendidas. Ahora, esto miramos y ya no parece mismo pulmón, ¿verdad? Aquí se ve un poquito de los alvéolos. Estos son los alvéolos, ¿verdad? Y dentro de estos alvéolos vamos viendo las células inflamatorias. En un principio vamos a tener más neutrófilos si estamos hablando de esto es el caso de una neumonía, que después vamos a ir estudiando en sus distintas fases. Por ejemplo, ahí vemos 4 imágenes histológicas. La única que por lo menos parece algo, ¿verdad?, de alvéolos son estas. Pero ¿qué tiene por dentro estos alvéolos? Va a tener células inflamatorias, ¿verdad? Hemorragia. Prácticamente el fondo, eso de color rosa que vemos, es necrosis. Esto que está aquí como acumulado es necrosis, ¿verdad? Vemos hematíes, eritrocitos extravasados. Bueno, entonces eso fue necrosis licuefactiva o colicoactiva. También tenemos la necrosis gangrenosa, que es un término más utilizado para las extremidades. Cuando hay un riego sanguíneo perdido, ¿verdad? Esto puede sobreinfectarse, ya sea con bacterias, con hongos, y ahí tener una gangrena húmeda. Entonces hay 2 tipos de necrosis gangrenosa. Tenemos la seca, que es este ejemplo. ¿Qué les parece que le pudo haber pasado a este paciente? Es una amputación, sí, ¿verdad? Pero puede ser traumática, como digo. Diabetes se usa para necrosis húmeda. Voy a colocar aquí. Porque el pie diabético siempre está infectado, ¿verdad? Está sobreinfectado con bacterias o con hongos. La gangrena seca puede ser una descarga eléctrica, una quemadura por frío, por congelación que hoy vimos. También puede ser un ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí no hay una sobreinfección.
ocurrió de repente, ¿verdad? O hay una necrosis por congelación. En cambio, el pie diabético que ustedes van a encontrarse en algún momento cuando roten por clínica médica, porque son los pacientes, digamos, más frecuentes, ¿verdad? Y esto tiene un olor fétido. ¿Por qué? Porque está sobreinfectado, por eso es gangrena húmeda, ya sea bacterias, puede ser hongos, ¿verdad? Entonces es ejemplo de gangrena, de necrosis gangrenosa húmeda, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que llegan a amputarse hasta casi lo que es la cadera, ¿verdad? No es simplemente así solo la pierna. Ahora, necrosis caseosa, no sé si es la primera vez que escuchan porque el año pasado habrán estudiado en microbiología tuberculosis, ¿verdad? Se utiliza este término para un tipo de necrosis por coagulación donde el foco es una infección tuberculosa y el aspecto es parecido al queso de la necrosis. De ahí el nombre caseosa deriva del caseum o parecido al queso, ¿verdad? Microscópicamente vamos a ver residuos granulares amorfos que están rodeados por lo que ustedes habrán estudiado y vamos a volver a tocar la reacción granulomatosa, el famoso granuloma. A diferencia de la necrosis por coagulación, la arquitectura también está completamente alterada. Nosotros en estas dos imágenes, en la primera vemos un pulmón donde prácticamente tiene lleno de buracos, llenos de agujeros, parecido al queso mismo, ¿verdad? Y el tejido que está por dentro es un tejido friable. Friable significa que al tocar se deshace en la mano, así como el queso, es pegajoso, ¿verdad? Viscoso. Aquí también tenemos otro foco de gran tamaño, incluso con la formación de unos buracos mayores, ¿verdad? Y este es el famoso granuloma. O sea, la necrosis caseosa es un ejemplo de enfermedad granulomatosa que vamos a estudiar bien la enfermedad granulomatosa en el capítulo de inflamación crónica. ¿Cómo está conformado un granuloma, verdad? Esto es algo que deben de saber, ¿verdad? Primeramente tenemos la famosa corona de linfocitos. Esto que vemos de color azul son los linfocitos fibroblastos, que son estos alargaditos. Tenemos los macrófagos y la célula gigante multinucleada de tipo Langhans, no es Langerhans, célula de Langhans. Voy a escribir acá arriba Langhans. No es Langerhans. Tenemos la necrosis caseosa en el centro, en este caso, porque es tuberculosis. Porque vamos a estudiar otras enfermedades granulomatosas que tienen el granuloma, pero no tienen la necrosis caseosa. No tiene esa necrosis en el centro. Entonces, este granuloma es lo que da el sello diagnóstico a lo que es la tuberculosis en cualquier sitio, en cualquier ubicación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Esto es pulmón, se ven que hay alvéolos, pero esto no es normal, ¿verdad? Esto que vemos aquí es el granuloma. El granuloma tiene esa forma redonda u ovoidea por los fibroblastos. Los fibroblastos son los que dan ese tejido fibrótico, sellan y da ese aspecto redondo u ovoide al mirar en el microscopio. La flecha nos está señalando la célula gigante de Langhans y todo esto que vemos, este material de color rosa amorfo, es la necrosis caseosa. Si nosotros vamos acercando el granuloma, en la primera imagen, si les pregunto, ¿cuántos granulomas observamos? Recuerden que tiene ese aspecto redondo u ovoide por los fibroblastos. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí se está formando otro también. Si nosotros acercamos el granuloma,
vamos a ver que en la periferia están tanto los linfocitos como los fibroblastos, y lo que la flecha nos marca es la célula gigante multinucleada de tipo Langerhans, que lo comparan con el zapatito del caballo. ¿Conocen el zapatito del caballo, verdad? Que en forma en herradura también le llaman, ¿verdad? Y esto que vemos aquí, este material amorfo, es la necrosis caseosa. Lo mismo allá arriba, más bien se ve la necrosis caseosa, y esto que parecen unos puntitos basófilos son los linfocitos. Y aquí, para ir entrenándonos ya, ¿verdad? Tenemos la célula gigante de tipo Langerhans, cuyos núcleos están en la periferia. Sin embargo, la célula gigante también existe de tipo cuerpo extraño, donde los núcleos están bagunzados, están al azar, no hacen esa forma de herradura. Necrosis grasa también vamos a estudiar, es resultado de la destrucción de la grasa. Esto sobre todo en enzimas pancreáticas, que son activadas tanto en el páncreas como en la cavidad peritoneal, y se van escapando de las células y licuan la membrana de células adiposas, y esto se ve con un aspecto de tiza, se le llama. Tiza es el gis. ¿Conocen el gis que anteriormente se usaba para las pizarras verdes? Gis se llama, ¿verdad? Entonces, macroscópicamente tiene ese aspecto de gis o tiza, pero microscópicamente se ve de color rosa, porque recuerden, las necrosis se ven rosas. Este caso, por ejemplo, fíjense que este es el depósito, o sea, estos son los focos de necrosis, esto que vemos de color blanco, que lo comparan con la tiza, ¿verdad? Esto puede ocurrir tanto en cualquier lugar donde hay tejido adiposo. Es común en el páncreas, donde en una pancreatitis, por ejemplo, hay unos criterios que se llaman de Baltasar, que se utilizan para las pancreatitis agudas, que son complicadas sobre todo, ¿verdad? También esto puede ocurrir tras un traumatismo abdominal o un traumatismo en las mamas. Las mujeres, sobre todo, tenemos tejido adiposo bastante en las mamas que puede hacer esa necrosis grasa. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo teníamos que ver el adipocito normal? Más o menos esto es normal, ¿verdad? Es una célula, o sea, es unilocular, una sola cavidad, ¿verdad? Y era de un color blanco. Ahora, ¿qué color estamos viendo aquí? Rosa. El adipocito tiene ese color rosa. Inclusive aquí se pierde el contorno de las células. Están como todas fusionadas, ¿verdad? Porque ya está, toda esta zona ya está con una necrosis avanzada. Aquí también ya va avanzando la necrosis, y aquí quedan algunas células que nos recuerdan a los adipocitos normales, ¿verdad? Entonces, necrosis grasa, que puede ser enzimática en el páncreas o traumática. Entonces, eso fue necrosis, ¿verdad? Son términos nuevos para ustedes en su gran mayoría. Ahora, apoptosis puede ocurrir en situaciones fisiológicas o patológicas. Morfológicamente hay un encogimiento celular, una condensación de la cromatina, se forman protrusiones citoplásmicas y cuerpos apoptóticos. Entonces, la apoptosis, la necrosis, vamos a colocar aquí que siempre es patológico. El otro tipo de muerte celular, que es la apoptosis, puede ser tanto fisiológica como también puede ser patológica. También hay una fagocitosis de esas células apoptóticas o cuerpos celulares, habitualmente por macrófagos. Esta es una patología que vamos a estudiar en el capítulo de piel,
¿verdad? Donde se llama líquen, ¿verdad? Aquí se ve el epitelio plano estratificado, queratinizado, y esto que vamos viendo aquí, este redondito, bien delimitado, se llama cuerpo apoptótico o cuerpo de Sivate, vamos a llamarlo ahí, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, esto es nada más para que vean un mecanismo de apoptosis y ver de cómo está la membrana de la célula. ¿La membrana se rompe o no? No. La membrana en la apoptosis está intacta. ¿Y cómo era la membrana en la necrosis? Rota. En la necrosis, la membrana se rompe. Entonces aquí vemos que esta es una célula apoptótica, pero su membrana está bien delimitada. Y justamente aquí, este cuadrito que está en el Robbins, deben de manejar porque diferencia bien la necrosis de la apoptosis. Por ejemplo, nos dice, el tamaño en la necrosis está agrandado. Decíamos que en principio hay una tumefacción. Dijimos que en la necrosis había pignosis, cariólisis y cariorrexis. La necrosis no tiene eso, se desintegran en fragmentos de tamaño de nucleosomas. La membrana en la necrosis se rompe, en cambio en la apoptosis, como vieron, la membrana está intacta, es bien delimitada. Los contenidos celulares en la necrosis se digieren, pueden salir de la célula, esos contenidos celulares. En cambio en la apoptosis está intacto. Están dentro de cuerpos que se llaman cuerpos apoptóticos. La inflamación es frecuente en la necrosis, así como vimos, por ejemplo, ese intestino y veíamos que había un montón de células inflamatorias, ¿verdad? O lo mismo la necrosis caseosa, donde veíamos linfocitos, ¿verdad? La corona de linfocitos, fibroblastos. En cambio, la apoptosis no hay un proceso inflamatorio asociado. Y como dice aquí, la necrosis siempre es patológico, ¿verdad? En cambio, la apoptosis puede ser fisiológica como puede ser patológica. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de situaciones fisiológicas? Durante la embriogénesis, ¿verdad? Estructuras que van degenerando fisiológicamente y son sustituidas por otras. La involución hormonodependiente en el adulto, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de apoptosis. Ustedes estudiaron bastante, por ejemplo, no sé si recuerdan timo niño y timo adulto, donde en el timo adulto se veía un reemplazo de tejido adiposo, ¿verdad? De esas células tímicas. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Uno de los ejemplos. O poblaciones proliferativas en el intestino. Por ejemplo, la piel misma, nuestra piel se recambia cada tanto, ¿verdad? Algo muy común, a veces vemos, de repente se ve como pelado la piel, como que se va descamando, ¿verdad? O bien células intestinales que ya cumplieron su función, se tienen que cambiar. Entonces es todo fisiológico, ¿verdad? Células que cumplieron su propósito. Por ejemplo, un proceso agudo donde los neutrófilos llegaron hasta ese proceso, se solucionó. Los neutrófilos tienen que morir, ¿verdad? Entonces lo hace por un mecanismo de apoptosis fisiológica. Y mismo reacciones inmunitarias. También muerte celular inducida por linfocitos citotóxicos. Ahora, ¿en qué caso es patológica? Por ejemplo, radiaciones. Pacientes que son sometidos a quimioterapia, radioterapia, donde no solamente actúan sobre esas células neoplásicas malignas, sino que también van destruyendo otras células benignas, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Enfermedades víricas, la hepatitis viral, ¿verdad? Que produce un daño en el parénquima hepático y probablemente esas células dañadas con esos cambios citopáticos virales producidos por esa hepatitis, ¿verdad? Dañen y lleguen a morir esas células. Atrofia en órganos tras obstrucción. Por ejemplo, un cálculo en el riñón, un cálculo renal, hacen que esas
células que están, digamos, en la vecindad vayan dañándose. Inclusive hay pacientes con cálculos renales que llegan a hacer una hidronefrosis y perder el riñón, por ejemplo, ir a una nefrectomía. No sé si alguno de ustedes tuvo o conoce a alguien con cálculo renal. Es el peor dolor del mundo, el que le hace llorar a los varones, el cálculo renal, ¿verdad? Es extremadamente doloroso y eso, si no se mejora, puede ir inclusive a perder el riñón. Muerte celular en los tumores. Cuando estudiemos neoplasias, vamos a ver que cada tumor, cada tejido neoplásico tiene su propia vascularización. No es que son vasos propios, son vasos nuevos que van irrigando a ese tumor, y a veces el tumor crece descontroladamente y la vascularización no abastece. Entonces hay necrosis en esos tumores. Y bueno, entonces recuerden aquí, ¿verdad?, los mecanismos de lesión celular reversible, los patrones de lesión celular irreversible. Cuando se traspasa el umbral tenemos la irreversibilidad y manejar las diferencias entre necrosis y apoptosis. Recordemos que necrosis siempre ocurre en situaciones patológicas, apoptosis puede ser en situaciones fisiológicas o patológicas. Necrosis se acompaña de un proceso inflamatorio, apoptosis no, ¿verdad? No hay inflamación en la apoptosis. Recuerden también que la necrosis pasa por pignosis, cariólisis y cariorrexis. Eso no ocurre en la apoptosis, ¿verdad? Y la membrana, que en la necrosis prácticamente está rota, en cambio en la apoptosis la membrana está intacta. Y bueno, hasta ahí es realmente la primera clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Antes de hacer un receso, vamos a hacer un pequeño receso para que puedan agarrar un café y luego tenemos otra clase. 2 clases por día son.